a dejar la víbora chillando por el planteamiento que voy a hacer. A ver, me queda claro que queremos millones de mexicanos ver a Calderón en la cárcel, que estamos esperando ansiosamente el juicio contra Genaro García Luna. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, decía que los de la oposición no quieren su reforma a la Guardia Nacional porque sueñan con poner a otro García Luna al mando si regresaran al poder. Ojalá que no. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que García Luna pues es el brazo, fue el brazo derecho de Calderón, y lo que esto generó para México, las consecuencias para México. Yo pregunto, ¿no es momento también de plantearle al presidente que no podemos seguir por esta ruta de señalar pues como un malandrote a Felipe Calderón, o la posibilidad de que sea tan malandro como García Luna, pero que sin la fuerza del presidente para investigarlo y juzgarlo, pues todo se va a quedar en las mañaneras? Lo digo con mucho respeto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, perdón sí, olvido no. Algo con lo que yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo. Para que haya justicia, ni perdón ni olvido. No estuve de acuerdo que el presidente se dijera en contra del juicio a los expresidentes. Eso lo adelantó desde siempre. Pero con un personaje asociado a un malandrín de la talla de García Luna, yo creo que ya no podemos sostener la idea de que no haya una investigación y tal vez motivada desde Palacio Nacional. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habla, y creo que lo dice contundentemente, creo que lo dice con razón, con los pelos de la burra en la mano, sobre el borrachín de Calderón. Pues sí, está bueno para el pitorreo, sí está bueno para encabronarnos. Qué bueno que el presidente quiere que no se vuelvan a repetir estas cosas, pero si es tan malandro como me lo pintan, pues hasta las últimas consecuencias, como lo he exigido. Creo que he sido claro en mis posturas, que no necesariamente caen muy bien en muchos, de que se investigue a Peña Nieto, pues también, que si no se investigó antes a Calderón, se investigue hoy. Para eso le estamos apostando a la transformación de México. ¿O cómo ven mi planteamiento, Manuel Hernández Borboya, Ramiro Padilla Tondo? Manuel, primero voy contigo. Pues yo estoy de acuerdo en mucho de lo que mencionas. O sea, yo creo que si algo hay que criticar en esta administración de López Obrador, pues es eso. La principal bandera con la que llegó a la presidencia fue el combate a la corrupción, y lamentablemente no hemos visto que estas mafias se hayan desarticulado. Hay que decirlo, las mafias políticas, sobre todo, que yo creo que son las más dañinas, porque se habla mucho del narcotráfico, del crimen organizado, pero las mafias políticas en este país están intocadas. Vemos que, por ejemplo, temas como el dinero que metieron los priistas en Andorra, pues no ha habido un mínimo avance por parte de la Fiscalía General de la República, que es hoy Alejandro Hertz Manero el gran lastre, la gran piedra en el zapato, el principal pasivo político que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación. Ya nos demostró Hertz que lo único que va a hacer es atender sus problemas personales, mientras todos los casos que están ahí sueltos, de asesinatos contra periodistas, de el caso Ayotzinapa, que sigue sin resolverse y sigue ahí con muchos pendientes, todos los grandes casos de corrupción en este país que deberían pasar por la Fiscalía General de la República, pues no han sucedido, ¿no? Lo más que hemos visto es el caso Lozoya, y eso muy cada vez más diluido. Lo mismo con Rosario Robles, cuando pintaba que había condiciones para un maxi proceso judicial que permitiera hacer justicia y hacer que estas mafias pagaran por sus muchos crímenes y el mucho daño que le han hecho a este país. Había una oportunidad y un momento político para hacerlo. Ese momento político prácticamente ya se fue, se va a diluir conforme vaya creciendo
el camino rumbo al 2024, y yo no veo hoy condiciones para que lancen un proceso judicial contra Felipe Calderón, ¿no? Yo más bien creo que ya están en otra postura de dejar pasar, y creo que fue un error político del presidente primero echar a andar un proceso como el juicio contra expresidentes, que él echó a andar, o sea, porque realmente fue en una conferencia matutina cuando dijo, oigan, se nos va a vencer el plazo y hay que juntar firmas necesarias para hacerlo, y si no se juntan las firmas, yo voy a echar a andar eso desde la presidencia de la República. Se echó a andar esa carta y al final no acabó en nada, ¿no? O sea, se hizo toda una consulta que costó bastante dinero, que algunos defendimos ese derecho a la consulta. este, Luego se echó para atrás el presidente y dijo que no iba a meter las manos, como sí lo hizo con el tema de la revocación de mandato. Entonces, pues una serie de ahí de ambigüedades que han impedido que se ponga en la silla de los acusados o ante un juez a personajes tan nocivos para el país como lo ha sido Felipe Calderón, ¿no? Que podrá decir que no sabía de los tejemanejes de Genaro García Luna, acusado de traficar cocaína para el cártel de Sinaloa ante una corte de Nueva York en Estados Unidos, pero pues mínimo deberíamos si ya no encarcelado, pues por lo menos compareciendo ante un juez y que nos explique Felipe Calderón, pues por qué hizo caso omiso y incluso encarceló a personajes como el general Tomás Ángeles de Jaguare, que ya le habían advertido de los manejos sucios de Genaro García Luna, y que por lo mismo Felipe Calderón no se puede lavar las manos tan fácil. Lo increíble es que aún con un cambio de régimen político de la magnitud que vimos en 2018, esta promesa de acabar con la corrupción sigue quedando mucho a deber el proyecto de López Obrador en este asunto. Se ha combatido estructuralmente algunos temas como el pago de impuestos por parte de las grandes empresas, pero todo lo que es el bloque mediático sigue completamente intacto, las mafias políticas siguen completamente intactas, derrotadas y debilitadas, pero no se les ha castigado. Lo vemos muy claro con el tema de las farmacéuticas y de los distribuidores de medicinas. ¿Quiénes son los que manejan las grandes empresas distribuidoras de medicinas? Pues estas mafias de los priistas, ¿no? Hay empresas de Mario Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa, que han hecho un boicot contra las medidas que estaba tratando de imponer el gobierno para regular el tema de la compra y adquisición de medicamentos. Y no hemos visto que haya habido consecuencias judiciales por este asunto. Es decir, hay un gran pendiente de justicia. Ese sigue siendo el gran pendiente de esta administración, y pues yo no sé qué esté esperando López Obrador para mover sus fichas y tratar de destituir a Hertz o presionarlo políticamente por debajo de la mesa para que renuncie, ¿no? Como lo hicieron al principio del sexenio con un personaje como Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le apretaron las tuercas y que acabó cediendo, ¿no? Yo creo que algo así debería de pasar con Hertz, que está viviendo tiempo extra desde hace un año al frente de la Fiscalía General de la República. Hace un año que lo debieron haber removido del cargo, y ahí sigue tranquilamente, y así se va a pasar todo el sexenio, por lo visto, sin que haya pues un cambio necesario en esta posición que es clave para la transformación del país. Estoy también mucho de acuerdo en lo que acabas de decir. En otras cosas, obviamente, diferimos, nadie piensa igual, pero en muchas cosas estoy de acuerdo, Manuel Hernández Borbolla, y los leo a todos. En el chat de Sin Censura en vivo y en directo dice María Ramírez, eso depende del Poder Judicial. Alguien que se identifica como soluciones en tu hogar. Sueñas, Vicente, porque la justicia la ejecuta el Poder Judicial. Sí, pero a ver, vamos a entender esto. La unidad de inteligencia financiera que dirige Pablo Gómez y que en su momento fue dirigida por Santiago Nieto, recibe instrucciones directas del presidente de la República. La unidad de inteligencia financiera no depende de la Fiscalía, no depende del Poder Judicial. Solo basta la voluntad del presidente para que se investigue a estos personajes, que se van a decir perseguidos políticos, esa ya es otro cuento, esa es harina de otro costal. Pero
Por eso, hace una semana en la mañanera, le preguntaba al presidente, ¿hay o no una investigación sobre los flujos de capitales que nos llevan a Peña Nieto? En la unidad de inteligencia financiera, no en la fiscalía, eso que lo defina Gersmanero, no buscando judicializarse, no, en la unidad de inteligencia financiera. Por eso sigo esperando pacientemente a Pablo Gómez. Yo pregunto, ¿hay una investigación desde la unidad de inteligencia financiera por la posibilidad de que Felipe Calderón se haya beneficiado de la sociedad criminal y corrupta de García Luna con los cárteles de la droga, razón por la cual está en el bote en Estados Unidos y va a enfrentar muy pronto juicio? Pregunto. A eso voy. Y no se confundan, porque también anda muy dura la campañita de este no es suficientemente López Obradorista, este le mentaba la madre antes a López Obrador. A ver, que quede claro, yo no soy de los desilusionados, yo no soy de los que critica para el golpeteo, yo soy honesto con lo que pienso y con lo que digo. Tan es así que también me he confrontado públicamente con otros periodistas, como Edgar Monroy, le decía, miembro del equipo de investigación de Olga Warnat, que llevó a la publicación de Felipe el Oscuro, este libro que nos sacudió hace un tiempo. Ya le contaba que precisamente Edgar Monroy, déjeme buscar su tweet, aquí está. Edgar Monroy escribió, si recuerdo bien, ayer un tweet que yo le contesté, para que quede claro lo que pienso, ¿no? Dice ayer Edgar Monroy, permítame encontrarlo aquí. Muchos seguidores que defendían a capa y espada al presidente López Obrador ahora tienen una actitud de que las cosas no marchan como ellos esperaban, que los cambios no se dan. ¿En qué momento se desencantaron?, pregunta Edgar Monroy. Yo le contesté, ¿muchos? ¿Cuántos son muchos, Edgar? Pregunto porque es importante contrastarlo con los más de 30 millones que votaron por el presidente en el 2018. Y él me contesta que también es importante contrastarlo con los 25 millones que según él no votaron por Andrés Manuel López Obrador. Pero que quede claro cuál es mi postura, ni desencantado, ni frustrado, ni nada que se le parezca. Yo en lo que me corresponde. Criticar cuando se tenga que criticar, desde mi perspectiva, que es lo más honesta y transparente que usted ha llevado cuenta de eso por muchos años aquí en Sin Censura, y reconocer cuando se tenga que reconocer. Pero en este caso yo pregunto, si es tan malandro Felipe Calderón, por todo lo que sabemos hoy de Felipe Calderón, ¿por qué no se ha iniciado una investigación desde la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo? Mi querido Ramiro Padilla.